en Capilla de Milpillas con la iglesia, pero ahora lo voy a hacer más breve. ¿Ya estamos ahí? Dice, hermanos, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8: acuérdate de Jesucristo resucitado. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo está mencionando dos maneras específicas de recordar al Señor Jesús, y lo está haciendo a uno de sus hijos amados, como él llamaba. Es un pastor joven que está enfrentándose a toda clase de acechanzas demoníacas, como todos los pastores nos enfrentamos. Pero Pablo tiene el temor a la muerte, está encarcelado y está hablando con Timoteo acerca de algo muy importante, con el temor acerca de la extensión del evangelio. Creo yo fielmente que más allá del temor de qué le pasará a Timoteo, Pablo piensa del temor de qué pasará con la iglesia. ¿Qué pasará con la iglesia? Entonces, como sabe que hay flaquezas en el ministerio, que vamos a tener acechanza, guerra y aún seremos traicionados por los propios colaboradores, el apóstol Pablo, sabiendo y recordando esto, le dice a Timoteo: Timoteo, entre tantas cosas que puedo aconsejarte y decirte, por favor acuérdate de Jesucristo resucitado. Pastor Raúl predicó esto el jueves pasado en Capilla de Milpillas, acerca de la importancia de la resurrección, y yo el miércoles hablaba acerca de la importancia del sepulcro de Jesús. Pero en sí, hermanos, sin echar en menos cualquier otra doctrina, la doctrina de la resurrección podríamos decir que es la más importante de toda la Escritura. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó entre los muertos, nuestra fe no vale de nada, hermanos, y nuestra predicación también, y todos seguimos estando bajo condición de pecado delante de un Dios justo que va a destrozar a todo el pecador no justificado. Pero ciertamente el Señor resucitó, y esto le dice Pablo mencionándole dos cosas importantes. Recuerda al Señor Jesús como resucitado de entre los muertos. El miércoles estudiamos, los que vienen los miércoles, que en realidad Jesús fue sepultado, y algunos dicen, eso yo ya lo sabía, pero con la escritura falta confirmarlo. Probablemente lo sabes como sabes que el sol sale en la mañana y se mete de noche por ver o por escuchar a los hermanos, pero que tú confirmes con la escritura que el Señor fue sepultado es sumamente importante. Y el miércoles enseñábamos acerca de eso, la importancia del sepulcro, confirmación de parte de los judíos y de parte de Roma, de que el Señor sí murió, hermanos, sí murió, y la escritura se cumple. Pablo le dice, está vivo, triunfó sobre la muerte. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te ruego que recuerdes a Jesús resucitado, vivo, triunfante. ¿Crees que eso era motivo para que Timoteo se gozara? Claro. ¿Crees que ese sea motivo para que tú te goces? Claro, hermanos, claro. Está vivo y triunfante. Dice la escritura en Romanos 8:11, si me quieren acompañar y subrayar ese texto, y dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos los levantará a ustedes. El mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos los va a resucitar a ustedes. Hay un pastor que amo que dice, la resurrección de pronto al cristiano es como, voy a resucitar, qué bueno. Pero para otros también es, voy a resucitar, tengo que aplicarme, tengo que hacer las cosas que a Él le agradan, porque lo voy a ver otra vez. Salí de Él, mi embrión vieron sus ojos, pero ahora lo voy a ver otra vez. ¿Con qué cara llegaré? ¿Justificado por la fe? Bien, pero ¿con qué más llegaré a Él? Todo lo que hago aquí cuenta, y llegaré a Él como un pecador, hermanos, como un pecador, pero llegaré a Él y estaré frente a Él como un justificado por su sangre. ¿Cómo voy a presentarme a Él? Y esto significa, hermanos, que sin importar también qué tan terrible sea lo peor que pueda hacernos el sufrimiento en esta tierra,
como matarnos, enfermarnos de algo grave o una enfermedad que nos impida venir, como nuestra amada Candy, que no está aquí hoy otra vez, por el cáncer y por medicamento que se usa para el cáncer, hermanos. Pero cualquier cosa sin importar lo terrible que pasamos, que gracias a Dios la mayoría de nosotros hoy sufrimiento es dinero. Qué sufrimiento tan grande que Jesús le llama a Dios. Pero habrá otros sufrimientos verdaderos, hermanos, no de este tipo de sufrimientos caprichosos o faltos de fe en que Dios proveerá y dará el pan de cada día, sino sufrimientos con dolor y la muerte de algunos de nosotros, hermanos, miembros de la familia, aún pequeños, pueden irse. Pero el apóstol Pablo está tratando de decirle a Timoteo: cualquier cosa que pueda sucederte, lo que sea que vayas a vivir, lo peor en tu vida, Timoteo, que vas a vivir, vas a padecer, recuerda que Jesucristo resucitó, para que puedas fortalecerte y continuar firmes en la batalla, firmes haciendo aquello que el Señor te llamó a hacer. El pastorear, hermanos, una iglesia, que muchos creen que pastorear es estar cuidando a cada uno, ir, escucharlos, llorar, compadecerse. Pastorear es predicar la palabra, aconsejar a los hermanos con la palabra. Y puede parecer fácil, pero hay tantas cosas y tantas acechanzas y tantas piedras de tropiezo que se encuentran en el camino del pastor, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y más en aquel tiempo: Timoteo, sea lo que sea, recuerda que el Señor Jesús ha vencido a la muerte. El Señor Jesús le ha quitado el aguijón a ese enemigo llamado muerte. Sea lo que te pase, lo peor que es, hermanos, la muerte. Bueno, Jesús venció a la muerte. Y estamos leyendo Romanos 8, que dice: y si aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, también ustedes van a resucitar. Lo que más teme el mundo allá afuera es la muerte. Lo que la ciencia médica busca es ir en contra de la muerte. Pero nosotros, aunque cuidamos nuestra salud física y vamos a los doctores y a los hospitales y todas esas cosas, hermanos, nosotros no debemos temer más a la muerte, sino al contrario, confiar en el Dios soberano, y el día que esto llegara, decir: Señor, estaré delante de ti. No soy digno, pero el Señor me ha justificado por medio de la fe. Y ahora, cuando llegue delante de ti y saques el gran libro de mi vida y lo abras, a punto de sentirme avergonzado y humillado delante de tu santa y majestuosa presencia, Señor, tú dirás: todas estas cosas de impiedad fueron cobradas a mi Hijo Jesús. Paz al reino, bienvenido. Bendito el Señor. Él está vivo, hermanos, y nosotros estaremos vivos. Puedes comenzar a orar para creer esta verdad. Jesús vive, yo viviré juntamente con Él eternamente, sin más dolor, sin más padecimientos, sin más sufrimiento, sin más llanto, sin culpa, sin aburrimiento, sin enemistarme, sin pecado, por la eternidad. Uno de mis hijos me decía: papi, no me voy a aburrir de estar ahí todo el tiempo. El aburrimiento también es consecuencia del pecado. Un gozo eterno, decía el pastor Raúl. Entonces montaremos animales, iremos todo. Pues sí, probablemente sí, pero lo importante es que estaremos delante del Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, siendo quienes somos por la eternidad, alabándolo, adorándolo. Y no como ángeles, hermanos, sino como hijos, como herederos, juntamente con Él. No podemos entenderlo. El Señor sabe que estamos limitados en nuestra mente, pero eso no cambia la verdad de que Él está vivo y nosotros estaremos vivos con Él. Por eso dice Mateo capítulo 10, versículo 28: Él está vivo y nosotros estaremos vivos. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Él está vivo, nosotros estaremos vivos. No temas a los hombres, no temas lo que te harán por predicar el Evangelio, no temas de aún a morir, porque tu carne podrá morir, pero tu alma no, y recibirás un cuerpo nuevo. Hermanos, la resurrección del Señor Jesús no fue una resurrección cualquiera, fue la resurrección del Hijo de Dios, llamado en la Escritura el Hijo del Hombre, el Hijo de David,
Y el apóstol Pablo dice, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David. Y cuando vamos, hermanos, a la Escritura y vemos la genealogía y vemos de dónde viene Jesús, decimos, el Señor cumplió. A veces vemos la genealogía, yo te decía días atrás, y ay, mira, ¿de dónde viene? Está bien, hermanos, pero lo importante ahí es ver que el Señor cumplió y que cada hombre que aparece a lo largo de las generaciones tenía el propósito de anunciar a Jesús. Y llegó el momento que Jesús llegó. ¿Y por qué Pablo dice esto, hermanos? ¿O por qué yo hoy quería enseñar esto? En primer lugar, Pablo sabe que todo judío conoce la Escritura. Y cada judío sabe lo que esto significa, que Jesús es el Mesías. Sabe. Y eso a su vez significa que esta resurrección no es una resurrección cualquiera, sino es la resurrección de un rey eterno. Un rey eterno. Y podemos escuchar las palabras del ángel a María, la madre de Jesús. La madre de Jesús en Lucas 1:31, 33. Si quieren acompáñenme, lo voy a leer. Dice, he aquí, concebirás en tu seno y darás luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, hermanos, recordemos a Jesús, a quien servimos y por quien sufrimos. Dice Romanos 8:18, Pastor Raúl citó ese texto y lo citamos mucho porque es necesario. Estamos hablando no de sufrimientos de los que normalmente nos acosan. Está bien, son sufrimientos, pero recordando al Dios tan grande, no deberían de ser sufrimientos, hermanos. Deberían de ser un mosco sobre mi piel. Pero este texto habla de verdaderos sufrimientos que todos vamos a padecer. Y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. La gloria venidera de Dios en Cristo Jesús. Dice el versículo 17, si ustedes son hijos, si creen que Jesucristo resucitó entre los muertos, ¿qué creen? También son herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, el Señor, vamos a padecer, pero recuerden a Cristo resucitado, a Cristo a quien servimos y por quien sufrimos y por quien abandonamos cosas, aún familia o placeres de la tierra, hermanos. Algunos que tendrán que abandonar sus trabajos y una vida cómoda. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y esta vida temporal es demasiado pequeña como para ocuparnos en ella. Vuelvo al ejemplo, es adornar un cuarto de hotel por 3 días que va a ser ocupado por ti, y ponerle aire acondicionado y pintarlo, arreglarlo, ponerle colchas nuevas, alfombras nuevas para que te vayas en 2 días más. Recordemos a Jesús, a quien servimos y por quien sufrimos, hermanos. La motivación es esta: el Cordero de Dios murió en la cruz ahí como una oveja, fue llevado al matadero, pero resucitó como un león, el león de la tribu de Judá. Él está vivo y reinará para siempre, y su reino no tendrá fin. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, herederos de todo, no ángeles como algunos creen. Ya tengo un ángel que me cuida en el cielo. Sí, hermanos, ellos están al servicio, dice la carta de Hebreos acerca de esto, pero no es lo mismo un servidor a un hijo. No importa lo que nos hagan, hermano. Los que tienen el sentir aquí de dar un paso más al servicio, a empezar a capacitarse, a orar para ir a cubrir alguna iglesia, una misión, empezar una reunión en casa X, los que están pensando en eso, no importa lo que pase, lo que sufras, lo que tengas que vivir, lo que importa es que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos juntamente con Él, hermanos. No tenemos nada, absolutamente nada que temer, sino solo a Dios para ser sabios y hacer su voluntad. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús.